viene del Estado Zulia para darnos una orientación en torno a diversos temas que tienen que ver con la salud mental, pero me gustaría concentrarnos hoy en lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿verdad? La depresión en la adolescencia, las angustias de la juventud hoy, cómo llevan no solamente la pandemia, sino la incertidumbre frente al presente y el futuro, no solamente en Venezuela, es un fenómeno mundial, lo que está pasando con los jóvenes. Por supuesto tenemos nuestro propio contexto, pero ampliemos la mirada sobre este tema. Bienvenida, Isquel. Gracias, Vladimir, por permitirme estar de nuevo en este espacio y llegar a tu audiencia, que sé que es bien fuerte. Así que buenísimo, porque en los temas de salud mental lo que más nos interesa es poder educar a la población. Este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud es hagámosla posible. Atención en salud mental para todos, hagámoslo posible. Vamos a cumplir 18 meses en pandemia. Es imposible no mencionarla y no hablar de ella, aunque hoy no vayamos a entrar en detalle. Claro. Pero cuando hablamos de problemas de salud mental, básicamente lo hemos estado viviendo durante estos 18 meses. Depresión, ansiedad, pánico y estrés son las razones por las que más un paciente consulta al médico psiquiatra, al que nunca quieren consultar, al que nunca quieren ir porque es vergonzoso decir que vas donde un psiquiatra. Cosa que tenemos que romper también ese estigma porque más bien nos aleja de la salud. En los jóvenes, aunque nos contextualicemos en nuestro territorio, a nivel mundial siguen siendo los jóvenes más vulnerables, o sea, la población más vulnerable para las enfermedades mentales entre los 15 y los 25 años. Es un grupo etario sumamente vulnerable. Porque es el momento. ¿Y quizás los porcentajes de suicidio están más elevados en esa edad o no? Son los más altos. Son los más altos. Sí, de hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en esa edad, en ese grupo etario. Siendo la primera causa los accidentes de tránsito. Pero el suicidio está por encima de las muertes violentas. En ese grupo etario. En Venezuela y en el mundo. En Venezuela y en el mundo. O sea, es una estadística que se mantiene epidemiológicamente, mantenemos una cifra mundial que no cambia en nuestro país. Que sigue. ¿Qué es lo que ha cambiado con la pandemia y qué es lo que hemos estado viendo en los países subdesarrollados? O sea, situación Colombia, situación Chile, situación Argentina, que ahora se nos están deprimiendo en edades más jóvenes. Menores de 15 años. De hecho, hemos visto casos de suicidio. En menor, imagínate tú, ¿qué podemos nosotros que somos papás además y mamá pensar? Pero es que tú a los 15 años tendrías una razón para acabar con tu vida. Es posible que no la tengas, pero no podemos minimizar lo que siente un adolescente. No podemos minimizar ni despreciar a lo que ellos le dan valor. Yo le digo a los papás, mira, ponte tú a pensar con tu hijo, trata de ser empático de cuando eras tú un adolescente y entonces piensa que todo importa. Todo lo que a él le importe, importa. Que aunque tú digas, eso es una tontería, ¿por qué te vas a preocupar por eso? Si no me invitaron para la fiesta. No, yo tuve un caso de una niña que se suicidó, o sea, no era mi paciente, pero fue un caso de la ciudad. Ella era cantante, era la solista del grupo de gaita del colegio. Y le quedaron unas materias y decidieron sacarla del grupo de gaita para la Feria de la Chinita y la Navidad, que son nuestros momentos más importantes. Claro. ¿Se suicidó? Qué terrible. La razón que la sacaron del grupo de gaita. Y ella era la solista. O sea, tú y yo decimos, claro, pero es que iban a haber más años. Quizás que, más que la razón podría ser el gatillo, lo que desencadenó, pero digamos, pero algo había de fondo allí porque... Siempre queremos buscar como cosas más internas porque hay algunas personas más fuertes que otros, ¿ok? Y yo hablaba en estos días, hablaba del tema de la seguridad, que hoy un neuropsiquiatra francés que le llama segurización. Entonces, cuando él habla de necesitamos hacer un ambiente seguro en la infancia para crear jóvenes altruistas, empáticos y felices. ¿Y qué entonces significa ser una juventud segura? Bueno, quiere decir que él pueda predecir cómo es el hogar, a la hora que como, a la hora que voy al colegio, a la hora que me levanto, las rutinas.
que yo sepa que mi mamá tiene un estado emocional, pero que frente a una enfermedad familiar pudiera estar distinta. Que porque yo de repente no salí bien en una materia en el colegio, mi mamá pueda estar con... Predecir eso desde la infancia hace al niño seguro. Y si tú eres un niño seguro y tienes vínculos seguros, entonces tú estás como bien parado donde te pongan. Vas a ir al colegio sin miedo, no te va a importar si te dicen que estás feo, porque tú vas a decir, pero es que mi mamá dice que yo soy el más bonito, debe ser que tú no me miras bien. Porque el espacio más importante es el hogar. Pero ¿qué otros factores van a tomarse en cuenta? Vladimir, nuestros hijos hoy en día no están solamente con nosotros, aunque estén en nuestra casa. Claro, Están aquí. Aquí, eso es correcto. Y entonces, claro, no es lo mismo cuando nosotros estudiábamos en la escuela primaria, que no había celulares, que mira, el fulanito de tal, el cojito, el mochito, el loquito, que cualquier cosa que le dijeran a cualquiera. Te lo creías, porque no tenías ni siquiera cómo... Claro, pero ahora está el bullying. Ahora están, digamos, un conjunto de los paradigmas de lo que debe ser un joven triunfador. Eso tan horrible que dicen, que tú ves en las películas norteamericanas, que no tiene que ver con los lenguajes nuestros. No, ese es un perdedor. Entonces, por ejemplo. Y ya va. ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos entonces a perder? No siempre se gana. Entonces, claro que tenemos que enseñar cuáles son los recursos emocionales que yo tengo que sacar dentro de mí cuando me toca perder. Claro. Cuando no pude, porque es que eso no significa la felicidad. Entonces estos niños bueno, están es el manejo del ego. Claro, pero hay una debilidad emocional. No resisten perder, no resisten un juicio. No resisten un juicio distinto al que tú piensas y tenemos que aprender a ser tolerantes. No importa que tú y yo pensemos diferente, porque no nos puede unir solo esa diferencia. Podemos tener otras coincidencias, pero ellos, la debilidad se forma, si yo no tengo ese ambiente seguro, hay dos cosas que golpean y que son cuchillo para la infancia y para la adolescencia. La violencia intrafamiliar y la precariedad social. Un niño que es criado solo, unos niños que no ven a nadie, que no ven a la abuela, a la tía, que... La familiaridad nos protege. Pero además otro factor, fíjate, Aiskel, que necesitan ver eso, pero también necesitan ser vistos, ser mirados, o sea, en su realidad, en su vida, es decir, ser tomados en cuenta. El ser tomado en cuenta, eso viene desde el bebé. Desde Cuando el bebé busca una cara para... La mirada. La mirada para... Ellos te miran, están amamantando a un hijo y te mira y él está buscando que tú lo mires. Han hecho estudios de niños desde 8 meses a 2 años y ellos están jugando, buscando, no importa que tú no juegues con él, pero que lo estés mirando. Es decir, necesitamos estar vinculados y estar conectados verdaderamente, no conectados con esto. Esto nos debilita realmente. Entonces, sí podemos utilizarlo como una... ahora yo no tengo que ir a la biblioteca del Estado. Cuando yo estudié, yo tenía que ir a la biblioteca del Estado. Un prestado, te lo prestaban por unos días. Tenías que firmar y no sé qué. O la hemeroteca, que íbamos a los periódicos importantes para sacar información de la prensa. Ya todo lo tienes aquí, pero puedes tener lo bueno o lo malo. Entonces hay que dirigir, porque son muy vulnerables. Como dices tú, ellos quieren ser tomados en cuenta. Yo hoy puse un post en mi red, Doctora Machado, en mi red de Instagram, y yo colocaba, no podemos quedarnos donde no valoren nuestra forma de pensar, donde no valoren mis opiniones, donde minimicen quién soy yo. Tú no puedes quedarte. Si tú quieres tu casa limpia, si tú cuidas tu apariencia física, tú tienes que cuidar también de a ti mismo. Tú te tienes que cuidar. Si no te quieren, ¿por qué vas a seguir ahí? Entonces los adolescentes, todo eso lo van a aprender en su primera infancia, con los papás. Y si mi papá es violento y hostil, entonces yo aprendo a que me golpeen y eso es amor. Así me quieren también. Entonces los hace débil cuando llegan y se enfrentan con el mundo fuera de su hogar. Por eso es que tenemos jóvenes cada día más pequeños decidiendo acabar con la vida. Con su vida no vale la pena vivir. Así te lo dicen. Ahora, eso es lo que pasa dentro del joven, ¿verdad? También está el contexto social. Por ejemplo, los jóvenes por naturaleza son aspiracionales, ¿no?
O sea, ellos esperan, piensan en el futuro, porque además nacimos para ser alguien en la vida. Ese es el, Correcto, digamos, quiero ajá. ser alguien, quiero tener una familia, quiero estudiar tal cosa. Pero Desde si que esos quieren caminos, tener un novio así y es. no lo consiguen y no tienen a los 15, 16 años, no, yo no he tenido Fíjate, novio. por ejemplo, yo quiero algo ahorita. ¿Sabes qué quiero? Y lo voy a lograr. Voy a la pausa y ya vengo. Ha sido nuestra invitada ya en varias oportunidades y tenemos, por cierto, una sección en la radio sobre salud mental. Sí. Y tenemos tiempo que no conversábamos acá en Vladimir Laguna. Fíjate, Isquel, a propósito del tema de los jóvenes, que es muy importante, pues también es importante ver lo que decíamos del contexto en el cual él vive, ¿verdad? Porque una cosa es su vida interna, ¿verdad? Ajá, su vida interior. Su vida interior, y otra cosa es cómo él se desenvuelve en un medio Hostil hostil o afectuoso. o en un medio de inseguridades, de incertidumbre, frente a la incertidumbre, porque bueno, todos vivimos en medio de incertidumbre, no solamente con la pandemia, sino con la situación económica, etcétera, en fin, la diáspora. Claro, por Hay eso es muchos que te temas, digo ¿no? que las rutinas, establecer rutinas en el hogar son importantes, porque es posible que yo no pueda predecir si me voy a graduar o no, si vamos a volver a clase, si a fin de año voy o no a ver a mi hermana que se tuvo que ir, pero yo sí sé que yo a las 7 de la mañana voy al colegio o me monto en el Orbitrex o doy la vuelta en la cuadra. O sea, tú tienes que amarrarte a rutinas, porque el ser humano necesita tener seguridad. Nosotros queremos siempre predecir y existe la incertidumbre. Pero entonces habrán cosas que no puedes predecir y yo le digo a los pacientes, bueno, pero no importa, vamos a predecir las que podemos. ¿Qué vas a comer hoy? Claro. La pausa a la que tú fuiste y tienes una gratificación inmediata, porque a nosotros nos gusta tener gratificaciones inmediatas. Pero en el transcurso de la evolución y del crecimiento, tu cerebro está preparado para decir, ok, hoy no voy a poder ver a mi novia porque tiene que irse de viaje con su familia, la voy a ver en un mes. No vas a estar gratificado por un mes. Pero vas a poder, entonces, no, me quiero morir, no sé qué, ya se fue, capaz que no vuelvan. Ese puede ser un escenario, el de la incertidumbre. Y otro escenario es que todo lo que yo puedo hacer mientras no tengo esa gratificación. Entonces es tan importante poder tener rutinas, horarios, planes, algo que hacer siempre. Así sea, ayer me decía una amiga que cumplía años y celebrábamos su cumpleaños. ¿Tú sabes qué hice toda la pandemia, Isquel? Adorné el patio de mi casa con cactus que yo misma sembré. Y tengo un hermoso área donde... Entonces, fíjate, ella no sabía qué iba a pasar con la pandemia, con su trabajo, con su esposo, con su hija, si se graduaba o no, pero empezó a hacer cactus. Y la gente dirá, pero qué estúpido. No, doctor, eso no es lo que a mí me va a tranquilizar. Sí te va a tranquilizar, porque va a disminuir la producción de cortisol y tú vas a tener sosiego. Hay un deportista de Inglaterra, Tom Bailey, que teje. En las Olimpiadas le yo lo vi, tomaron sí. fotografías. Además hay club de tejedores, de hombres tejedores. Mi hermana teje mucho, mi hermana Esperanza. Bueno. Y hay hombres que también tejen. Entonces él decía que si él no hubiera encontrado algo que hacer, se le hubiera llevado la ansiedad. Claro. Porque el momento difícil es cuando él está en las Olimpiadas, que le toca su Sí. turno. Claro. Pero si él dice, ok, no nos podemos concentrar solamente en las metas, y esas son cosas que hay que enseñarle a los jóvenes. El proceso para tú llegar a la meta también es importantísimo. Y es que, fíjate, los adultos, que nos vamos acercando ya a ser adultos mayores, Correcto, correcto. tenemos problemas, por ejemplo, insomnio, tenemos sueño muy liviano, tenemos una radio prendida, pero todas las emisoras al mismo tiempo por los problemas que tenemos. ¿Cómo duermen nuestros jóvenes? O sea, ¿cómo es el sueño de nuestros jóvenes? Sí, ha habido una incidencia negativa, ¿ok?, de los medios digitales en ese sueño de los jóvenes. Y yo creo que esto da para otro programa, porque solamente durante el sueño es el único momento en el que el cuerpo es capaz, el cerebro, es capaz de limpiar y deshacerse de lo que es beta-amiloide, se llama la sustancia, pero yo compararía el beta-amiloide
con el humo que botan esos carros Viejo. viejos del tiempo que están andando. Bueno, imagínate Que no que le han hecho cambio de motor, de aceite. Ok, imagínate que tú durante las 16 horas que estés despierto, o 18 o 12, en tu cerebro se está produciendo ese humo. Entonces necesitamos el momento del sueño para deshacernos de esos restos de sucio por el tiempo que trabajaste. Y eso solo ocurre durante el sueño. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes y su sueño? Cada vez tienen peores hábitos de sueño. No duermen. Yo escuchaba al dueño de Netflix que decía en una conferencia, mi único enemigo es el sueño de mis usuarios. Entonces decía yo, ¿y entonces qué? ¿Vas a trabajar para terminarnos de quitar el sueño? Así es. Bueno, porque a veces tú ves cada serie que te quedas te pegado quita ahí. el sueño. Te quita el sueño. Pero entonces nosotros... Ahora, quizás los problemas de sueño tienen que ver también con la falta de sueños. ¡Qué bello! Puede ser también. ¡Qué bello! Puede ser, sin embargo, yo creo que nuestro cerebro es muy moldeable y es importante que tú, desde pequeño, tú le digas a tus hijos, bueno, tú tienes que dormirte a esta hora, tú tienes que levantarte a esta hora, acostumbrarlos. Es posible que ellos vienen mami, me estoy graduando, quiero las fiestas, quiero esto, quiero aquello, entré a la universidad, pero ellos van a volver a tomar, otra vez, van a volver a tomar el camino por el que tú los venías trayendo. Y tenemos que dormir porque en ese momento controlamos las emociones. Claro. Y tenemos que dormir porque la memoria reciente se convierte en memoria tardía. Solamente para memorizar necesitamos dormir. Para que esta conversación tuya y mía se nos quede a los dos, claro, y a todos los que nos están escuchando, se nos quede algo y entendamos algo para el resto de nuestra vida, necesitamos hoy dormir para que pueda esa computadora... Te resuelve el problema. El coach te ayuda a descubrir las herramientas que tú tienes para atacar el problema. Eso es lo que tiene que hacer el psiquiatra también. Ajá. El psiquiatra no tiene que... O sea, el psiquiatra, por supuesto, es un vínculo seguro. Y yo tengo pacientes que desde que los conocí la primera vez, yo soy un vínculo seguro en su vida. Pero no es que me tienen que llamar todo el tiempo para ver cuál es la decisión que tienen que tomar. Quizás nos vemos 2 veces al año y me cuentan cómo va su vida. Es decir, realmente un psiquiatra que te haga dependiente de él no está haciendo su trabajo como lo tiene que hacer. Y es importante la psicoterapia, por supuesto que tenemos un montón de alternativas, aparte de la psicoterapia. Es como cuando tú dices, bueno, mira, yo siempre lo comparo con el tema de perder peso. Ok, tú buscas a un nutricionista, tú buscas una persona que te diga cómo es que tú tienes que comer, no solo para perder el peso que tienes de más, sino para mantenerte en ese peso. Claro, que es lo más difícil. Okay, que es lo más difícil. Entonces así es el papel del médico psiquiatra. No solamente yo tengo que decirte cómo restablecer de nuevo tu salud, sino que yo tengo que darte herramientas para que tú no vuelvas a perder tu salud mental, aún en los momentos difíciles que todos vamos a pasar, porque la vida está llena de momentos buenos, de momentos malos, de momentos muy buenos y de momentos muy malos. Entonces Si no viniste a la vida a ser feliz, sino a vivir experiencias, ¿no? A vivir experiencia y a tú enfrentarlas y aprender de ellas. Y entonces ahí hablamos de la resiliencia. O sea, es posible que yo vaya a vivir situaciones difíciles y qué bueno me queda de ahí. Porque yo siempre quiero conseguir algo bueno. ¿Cómo hago para que otros jóvenes entiendan? Yo tengo muchos pacientes adolescentes y los disfruto bastante. Además me ayudan para luego hacer ese entrenamiento en mi casa, ¿no? El feedback. Y en este momento me viene una a la cabeza y yo le digo, ya va, pero si el fin de semana, porque me dice, doctora, me quiero morir. Pero con los adolescentes no sabemos cuándo lo están diciendo de verdad o cuándo lo están diciendo como una expresión que tú y yo podamos decir. Así que yo digo, ya va, pero te dije que tuvieras una bitácora, ¿verdad? Yo te dije que nosotros hiciéramos un escrito de cómo nos iba cada día. Vamos a leer los días anteriores, a ver si estos días fueron tan malos para que hoy te quieras morir. O podamos pensar que hoy es uno de esos días malos, pero no significa que tu vida es mala. Así es. Vamos a hacer la pausa y continuamos conversando con Esquel Machado. Ya venimos abordando hoy. Son muy importantes, ¿no? Son necesarios para la formación de nuestros jóvenes, definitivamente. Y por supuesto, los que somos papás vamos a tener siempre empatía por formarlos
para que sea, no digo yo para que sean felices, sino para que Ahora, sean fíjate, estables. tú sabes que dicen que, bueno, problemas que tienen jóvenes, por ejemplo, que tienen conflictos con su mamá, con su papá, porque a su vez sus papás tuvieron conflicto con sus padres y si vamos con la cadena, pues vamos llegando. Y entonces, como dice el cuento aquel, la rabia se viste de tristeza o la tristeza se viste de rabia y se confunden a la hora de manifestarse. Entonces, fíjate cómo abordar esos temas cuando el joven se resiste, cuando el joven está cargado de rabia, de odio o de resentimiento, de rencor, más que odio, frente a un maltrato que le viene de la familia, al no haber sido mirado, a no haber sido tomado en cuenta, visto por su familia, incluido. O sea, son cosas duras. Entonces, bueno, está el tema de las drogas, está el tema del escapismo frente a por cualquier otra Más vía, todo el ¿no? mundo delictivo, todo el mundo de, tú sabes, de las conductas desafiantes. Ajá. Ok. Yo digo que nunca es tarde cuando la dicha llega. Y me encanta decirlo y decirlo en los espacios, pues cuando estoy trabajando con pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, es posible que nosotros hayamos vivido momentos muy dolorosos, pero queda de nuestra parte cronificar o no el dolor. O sea, a ver, no lo hiciste bien, a lo mejor ponte los papás jóvenes, esos papás que a los 16 años tienen su primer hijo, 18 años, que no han terminado de formarse y ya tienen la responsabilidad de formar a otro individuo. Así es. Lo cual resultaría sumamente... Hay casos de casos y gente que lo ha hecho de forma exitosa. Sí, pero perdóname, también se da caso de muchos hermanitos de 12, 13 años que terminan criando a sus hermanos a sus hermanos menores, claro. Y no es un rol que le corresponde, No. pero tienen ese tipo de vida difíciles. Ok, pero una vez que yo me doy cuenta y que ya yo soy un adulto y que yo digo, yo no quiero esto, seguir prolongando esto en mi vida, hay que ya yo cauterizar puedo ese tomar, ciclo, ¿no? hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo porque si no es como un saco de papas podridas Exacto. que anda contigo para todos lados. Que es el resentimiento con el otro, eso lo cargas tú. Lo cargas tú, entonces el perdón no tiene que ver con que el otro te pida o no disculpas. El perdón es para ti, para liberarte a ti. Y eso lo dice la religión y lo dice la psiquiatría. Así es, psicoanálisis, en fin, todo. Todo, neurociencia. Demostramos cómo es que el perdón nos ayuda a seguir adelante y libera. Entonces es necesario, como te decía al principio, que podamos darle a nuestros jóvenes herramientas, y es lo que yo intento hacer en el Instagram, dar herramientas para que puedan... Mira, hay gente, Vladimir, que me escribe que no puede pagar una consulta con un psiquiatra y que si no están yo vivo en Maracaibo, y que si no están en mi ciudad, yo tengo 2 espacios donde yo puedo ver a los pacientes de forma gratuita, pero me escriben de Guarenas, me escriben de Guatire, me escriben de Margarita, me escriben de Barinas, y me dicen, doctora, no, aquí no hay psiquiatra, en el Seguro Social no hay, no puedo pagar un psiquiatra, pero yo necesito aprender lo que usted está explicando. Hoy en la mañana del café, todas las mañanas yo pongo un tema distinto asociado a la salud mental y al bienestar. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Tal vez no puedas pagar una consulta, pero puedes comenzar a ver estas series porque ya Instagram te permite organizar una biblioteca. Por supuesto. Por series, asociados por temas. claro. A los temas. Entonces tú tienes allí, si tengo ansiedad, si tengo depresión, si mi mamá no me quiso, si me abandonaron, si mi familia se fue del país, si yo soy una inmigrante y no me adapto al país donde yo estoy. Todos esos temas que te voy a decir, a la final nos van a influenciar nuestra vida y nuestras decisiones. Porque aunque nuestro carro, que es este cuerpo, esté muy sano, si lo que yo pienso no me hace sentir bien, voy a enfermar mi cuerpo. Claro. Ahora, ¿qué hacer cuando el joven es reticente frente a la ayuda que se le quiere ofrecer? Mira, tú dijiste que cuando la tristeza se disfraza de rabia o cuando la rabia se disfraza de tristeza. Y yo agregaría que también la tristeza, y en este caso, en el caso que me compete a mí la depresión, se disfraza de apatía. Todos esos casos los tenemos en los adolescentes. O sea, nosotros tenemos adolescentes, que llámese adolescente hasta los 25 años, para las mujeres,
y hasta los 30 para los hombres, pueden Es más, estar... yo creo que hay adolescentes de la tercera edad. Ese es otro tema. Y ese tema está buenísimo. Claro que sí, que hay adolescentes de la tercera edad. Lo vamos a ahondar. Pero bueno, ¿qué pasa? Que pueden estar apáticos, indiferentes, no quiero nada, nada me interesa, no quiero estudiar, que tengo casos como ese. Mi hijo no quiere salir del cuarto, mi hijo solamente está metido en los videojuegos, no le interesa nada, no quiere estudiar, ya tiene más de 18 años y yo no lo puedo obligar. Y tenemos todas esas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo diría que empecemos como a dejar caer goticas, ¿sabes? Como goticas de agua que caigan del cielo, ¿sí? Para que te mojes. ¿Eso qué significa? Tratar de que ellos escuchen cómo estamos manejando las cosas. Vamos a ver una película. Ay, mi hijo no quiere hablar conmigo, no quiere salir del cuarto, pero a él le interesan, no sé, las series en Netflix de guerras. Bueno, me voy a poner a ver la guerra con él, X, para conseguir un pedazo de drama donde yo me pueda conectar con él. Porque es que te tienes que conectar. Un espacio de conexión. Lamentablemente hay padres que creen que solamente porque mantienen a los hijos económicamente y porque los une la sangre, tiene que haber una conexión. Y eso no es verdad. Y está la canción de Franco De Vita, no basta. No basta con llevarlos al colegio, no basta con darles lo que yo no tuve o que sean lo que yo no pude ser. Hace falta escucharlos. Claro, esa parte es muy importante. Fíjate, yo recuerdo mis hijos, bueno, han sido deportistas siempre. Y yo recuerdo cuando estaban chamos, uno de ellos, Alejandro Mayor, jugaba béisbol. Y recuerdo, hubo un papá ahí en el público, siempre le gritaba al hijo cuando se ponchaba, lo tenía, lo hostigaba. Entonces muchas veces nosotros lo que no pudimos ser queremos que lo sean nuestros hijos y a lo mejor no les... Son tus sueños. Sí, pero esos son míos, no los de ellos. No los de ellos. ¿Verdad? Y entonces a veces ocurre que te frustras porque tú no lo pudiste alcanzar y porque tu hijo no te imita en tu objetivo. Y le pasas todos esos sentimientos negativos a tu hijo y no le permites la autodeterminación. Así como los pueblos guerrean por su autodeterminación, ¿tú crees que nosotros como individuos no estamos guerreando, sobre todo en la adolescencia, por eso? Claro, porque también hay este otro extremo, que es la sobreprotección. Por ejemplo, la madre que no termina de cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Correcto. La madre o el padre. Sí, el núcleo, la abuela, puede ser una abuela también, ¿no? Ese núcleo donde se desenvuelve el paciente. Pero todo eso puede hacer que en determinadas circunstancias, si yo no sé que las cosas tienen un tiempo, si yo no sé que los fracasos existen, si yo no sé todo eso, entonces que eso se llama inteligencia emocional, si yo no me conozco a mí mismo, entonces yo me voy a volver cada vez más frágil. Claro. Y si el sistema me lleva, el sistema más consumista que otra cosa, donde no importa lo que seas, sino que me compres mi producto, tú te vuelves más frágil. Claro. Entonces tenemos estos problemas con nuestros jóvenes que no quieren seguir vivos, que no quieren estar. A ver, Vladimir, así como a ti te da una infección urinaria y se te cura con tratamiento, aunque habrán algunos pacientes que tienen infecciones urinarias repetitivas, ¿ok? O que tienen una incidencia mayor, así pasa con la depresión, la ansiedad, el estrés y la angustia, señora o señor. Usted lo tiene hoy y usted hace un trabajo de psicoterapia, usted hace un trabajo interno. ¿Se puede trabajar eso sin una pastilla? Se puede trabajar eso sin una pastilla. Y yo se lo digo a los pacientes, como que tenemos dos caminos. Nosotros podemos ir por el camino corto, que no significa que porque sea corto sea más fácil, ¿ok? Pero el camino corto es como que yo te ayude con los neurotransmisores y ese mundo de la farmacoterapia, pero tenemos otro espacio un poco más largo que me puede traer algunas consecuencias negativas en ese camino, pero los dos te pueden llevar a la meta. Vamos a hablar de eso al regreso para la parte final del programa con Esquel Machado. Psiquiatría a la una. La incertidumbre. ¿Cuándo es obligatorio, cuándo es inescapable el uso de medicamentos? Vladimir, es obligatorio cuando el paciente habla de ideas suicidas. Si yo tengo un paciente que tiene una ideación suicida o un deseo franco de morir, y tú puedes tener como una diferencia de uno y la otra porque el paciente te dice, no, doctor, es que ya yo tengo todo listo, ya yo compré, no sé, cualquier método que vaya a utilizar, la pistola, el veneno, la forma, ya yo tengo mi plan.
O cuando te lo dice a lo mejor un amigo, que no te llegan directamente a la consulta, sino a través de en la escuela. Los psicoterapeutas que trabajan en la escuela, casi siempre ellos tienen allí vínculos con otros adolescentes que dicen, mira, mi amigo tal está pensando en suicidarse y les hemos salvado la vida. Pero ahí es inminente el uso Pero además también de... están los haters en las redes, los odiadores que entonces los incitan también, le dicen, ¿lo quieres hacer? Hazlo, porque alguien, de repente un chamo lo pone en su estado, Ajá. estoy deprimido, me quiero morir. Y otros, dale, ¿a qué no lo haces? Dale. Ajá. Y entonces, y no tiene que ver nada con, es un mito que tú seas o valiente o cobarde. Porque lo puedes ver de cualquier manera, es el vaso medio lleno. Qué valiente que se suicidó o qué cobarde que se suicidó, eso depende. Y las dos cosas entonces son realmente un mito, no es cierto, estabas enfermo. Y no estabas en tus cabales. Porque la mayoría de las especies en su ambiente nunca intentan con acabar con su vida. Mucho menos lo vamos a hacer nosotros. Hay orcas, hay delfines que son suicidas, pero porque están en cautiverio. También lo hemos visto con otro tipo de especie. Pero realmente el único especie que en condiciones naturales quiere acabar con su vida, en muchos casos, para no generalizar, es la especie humana. Entonces, claro, es inminente que si yo tengo enfrente de mí un caso de ideación suicida o de intento suicida, no lo puedo minimizar y debo usar farmacoterapia. Ahora, pero puede ocurrir, tú como psiquiatra lo dejas haber detectado quizás en más de una oportunidad, que un joven no te manifieste, que no hablan, pero de repente puede hacerlo y tú dices, caramba, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo identifiqué? ¿Por qué no lo...? Mira, Vladimir, casi siempre dan indicios de que la están pasando mal. Casi siempre los adolescentes nos dejan colar porque ellos muestran que necesitan ayuda de esa forma. Por supuesto que hay algunos suicidios que fueron impulsivos, ¿okay? Que me dieron una noticia hoy y ya, que no hubo ayer yo estaba bien, digamos, ayer no estaba deprimido. No todos los que se suicidan están deprimidos en el día antes del suicidio, digamos, porque pues, el hombre, sobre todo el varón, es más impulsivo que la mujer. Y el varón es más certero en su método. Por eso tenemos más casos de varones que de hembras, porque el varón utiliza métodos eficaces para acabar con su vida. La hembra es un poco más, características más femeninas, entonces tal vez quiero quedarme dormida, sin sentir nada, entonces tal vez me tomé una caja de pastillas, pero no morí. Entonces, claro, ese porcentaje hace que los varones acaban más, estadísticamente es 50% mayor en hombres que mujeres. Ahora, ¿cómo detectan los padres, por ejemplo, cuando el caso ya no puede ser manejado por ellos? O sea, ¿cuáles son las señales de que el caso ya no lo pueden manejar ellos, que deben buscar ayuda profesional? Sí, mira, el deterioro de mis habilidades emocionales, de mis habilidades sociales, de mis habilidades académicas y de mis habilidades laborales, es una forma específica y certera de yo darme cuenta que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, me decía en estos días una mamá que estaba la hija siendo abusada por un tío de la familia porque la niña se quedaba en esa casa hasta que la mamá llegaba del trabajo. Ella dejó de hacer ballet todo este año. No quiso más ir al ballet. Yo creía que era porque estaba desarrollándose, pero era que estaba siendo abusada por el tío. Había una depresión. Se estaba sintiendo utilizada. Ella dio muestras hasta que finalmente en una convivencia religiosa lo contó. Y ahí se pudo detener al tío, se pudo hacer todo, porque ella nunca lo habló. Y el tío tenía 3 años abusando de ella. Pero ella empezó a deteriorarse, no quería estar con las amigas, no le interesaba jugar con la hermana, que era casi de la misma edad. Es decir, nosotros podemos mirar un cambio significativo. Las maestras en el colegio, bueno, ahorita estamos en pandemia y no sabemos si vamos o no a volver a clase, pero las maestras de una vez ven, no, ese niño el año pasado era un niño excelente, este niño, mira, etcétera. Él venía con el uniforme limpio, ¿y qué pasa? Ahora no le importa cómo llega, está desaliñado. De una vez nos damos cuenta. Y en esos casos son en los que vamos a poder trabajar. En las situaciones que fueron impulsivas, entonces vamos a tener que trabajar con esa familia que quedó herida.
Pero la depresión, la ansiedad, la angustia, la ideación suicida y cualquier síntoma neuropsiquiátrico que presente la infancia, la adolescencia y los adultos no tienen que ser crónicos, pueden ser transitorios. Lo que tú necesitas es una buena orientación, ¿ok? Y un equipo multidisciplinario y la disposición de la familia de estar contigo, de creerte lo que sientes y de apoyarte. ¿Qué deben hacer? ¿Qué se debe hacer desde el Estado? Las políticas públicas. ¿Hay políticas públicas frente a este problema, por ejemplo? Mira, por eso es que la Organización Mundial de la Salud, que fue con esto que comenzamos, tiene su lema: la salud mental debe ser para todos, hagamos lo posible. Ese es el lema 2021 del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. Pero las instituciones públicas, los gobiernos, el Estado tiene que tener lineamientos para crear los espacios propicios donde tú puedas ir a recuperar tu salud mental, como cuando vas al pediatra. Desde la escuela. No pueden estar aislados solamente en un espacio en el hospital general. No, tiene que haber en la escuela. Y de hecho era obligatorio hasta cuando yo era una niña hace 20, 30 años, había un psicopedagogo, Claro. no había en las escuelas. Ellos son los Gracias a Dios existe SECODAP, que es una ONG precisamente que trabaja con los temas asociados a niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Importantísimo. Necesitamos trabajar con ellos, promover, influenciarlos de forma positiva. O sea, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Estás pasando un momento difícil? Recuerda que no es para siempre. Todas estas cosas tenemos que escucharlo. Antes, hablar de la salud mental era un estigma. Hablar del suicidio, según lo promovía. Es mentira. Tenemos que hablar y tenemos que crear espacios donde podamos orientarnos, porque todos en algún momento podemos sentirnos perdidos. Ahora, Isquel, fíjate, ya cerrando el programa, porque nos queda un poquito tiempo, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando el niño es objeto, el joven es objeto de bullying? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer no solamente desde la escuela, sino incluso hasta desde los medios? O sea, ¿cómo Sí, no tratar se este puede. punto? Sí, este es un tema bien interesante y es intenso, ¿no? Porque hasta dónde hemos jugado o hemos hecho una broma y decirte, ay, el negrito, el pelón, el cuatro ojos, el gordito, el flaquito, el bajito, Entonces, cuando yo he tenido casos de que los maestros le ponen sobrenombre a los niños y eso está penado por nuestra ley, por las leyes venezolanas. Entonces, no, pero a mí me lo dijeron cuando yo era chiquito y a mí no me pasó nada y yo tengo salud y yo... No, pero es que no todos los individuos somos iguales, Vladimir. Hay estudios que demuestran que las mujeres embarazadas que sufren durante el embarazo tienen niños más débiles que las mujeres que no sufrieron en el embarazo. Entonces, cuando yo sufro desde antes de haber nacido, porque él sufre 10 veces más que la madre. Claro. Si la madre tiene un momento hostil, el feto va a sufrir 10 veces más. Claro, por supuesto. Sin saber lo que está pasando. Es como que si la madre fumara, pues. Entonces él fuma 10 veces más, Ah. algo así. Entonces ese niño va a venir vulnerabilizado. Eso significa que si yo te digo a ti gordito, flaquito, enanito, pero tú no eras vulnerabilizado desde la infancia o desde antes de nacer, a ti no te va a importar Claro. que te lo digan y te vas a reír. Claro. Ahora, ¿desde qué edad un niño puede sufrir de depresión, por ejemplo? Hemos tenido niños de 6 años con intentos suicida. Imagínate. O sea, ¿qué sucede? Que si yo tengo un ambiente hostil, ¿tú te imaginas crecer en un ambiente hostil? Nosotros hemos visto en medio de la pandemia que se han difundido montones de videos de violencia intrafamiliar. Sí, señor. ¿Qué hace un niño cuando ve que el padre está matando a la madre a golpe? O viceversa, porque también hay violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Yo he tenido casos de mujeres violentas. ¿Qué hace? Lloran, gritan, no le estoy pegando a él, pero yo lo siento como si el golpe fuera para mí 10 veces más. Entonces, claro que el gobierno tiene que ser responsable de políticas de salud que estén conectadas con las leyes para que el que no las quiera cumplir sea sancionado y el que necesite ayuda consiga un respaldo y un ambiente, porque la salud mental cuesta mucho dinero. Claro. Entonces necesitamos nosotros promoverla. Fíjate, por ejemplo, los seguros no cubren. No cubren como si yo no hubiera estudiado medicina.
¿Qué pasa? Como si yo estuviera inventando lo que tienes en la cabeza y resulta que hay montones de estudios neurocientíficos que muestran tu cerebro frente a los halagos y frente a los desprecios, cómo produces neurotransmisores distintos. Entonces, en este punto, y ya como para cerrar, vale la pena ser optimista, vale la pena ser optimista. Es posible que yo no consiga todas mis metas, es posible que esos niños no consigan todo lo que se propusieron, pero solamente pensar y vivir creyendo que un mundo mejor es posible y que yo puedo hacer algo por eso, me produce salud general en mi cuerpo, menos producción de cortisol y de toxinas que dañan y queman mis neuronas. Vale la pena ser optimista. Bueno, Esquel, muchas gracias por este programa. Gracias, de verdad. Bueno, espero que este sea uno de miles de encuentros. Amén, que así sea.